Un saludo psicológico y bienvenidos una vez más a su canal. Pues bien, para hablar acerca de lo que es normal o anormal en cuanto a la conducta sexual se trata, es muy difícil. Por ejemplo, hasta 1972 en Estados Unidos se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Sin embargo, ahora, en la actualidad, es considerada como una orientación sexual válida como otra cualquiera. Otros temas como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la masturbación, entre otros más, hasta hace algún tiempo han sido aspectos condenados socialmente e incluso patológicos en el ámbito científico. Hoy en día, la mayoría de las personas tratan de ser tolerantes en cuanto a las conductas sexuales diferentes a las de ellos. Es decir, hoy en día la sociedad es más permisiva en cuanto a los temas sexuales. Esto ha obligado a que la comunidad científica haya variado y adaptado sus definiciones a los cambios de las diferentes culturas, por lo que temas que hoy son considerados como normales hace algún tiempo no lo eran, por lo que la línea entre lo que es normal y lo que no lo es en cuanto a la sexualidad es una línea muy delgada. En la actualidad estamos viviendo el tema de la COVID. Esta separación social y todo lo que conlleva una pandemia está afectando mucho a las personas en múltiples aspectos, y el sexual es uno de estos. Se sabe que las pandemias traen consigo angustia y acentúan los trastornos mentales. El aislamiento prolongado como resultado de las medidas de confinamiento para evitar los contagios genera ansiedad, depresión, frustración, ira, hastío y trastornos de estrés postraumático en muchas personas. El sexo se ha visto muy afectado por la pandemia, evidenciándose un incremento de la disfunción sexual de las parejas. Esto es debido a múltiples factores como el miedo, la ansiedad, la pérdida del trabajo, problemas económicos, la pérdida de algún familiar querido o de algún amigo, etc. Todo esto va en contra del apetito sexual de las personas, sin contar cuántas parejas no han quedado separadas en diferentes países o en diferentes ciudades por la pandemia. Además de todo lo planteado anteriormente, se observa también un incremento en las parafilias, así como en el uso de la pornografía. Por eso, en el video de hoy, quiero hablar acerca de las parafilias más conocidas en el mundo. Así que sin más, dale play, intro. Ladies and gentlemen. Para comenzar el video, vamos a ver a continuación el concepto de parafilia. Parafilias. Presencia de frecuentes e intensas conductas, impulsos o fantasías sexuales de tipo excitatorio, caracterizados por objetos, personas o situaciones que no son los normales o habituales, que se apartan de lo que son considerados estímulos sexuales normales, o que afectan a la capacidad para tener relaciones eróticas con otras personas. Estos trastornos parafílicos causan angustia o problemas de funcionamiento en la persona afectada o la que perjudican, tanto en el área social, laboral, fisiológica y psicológica, entre otras de importancia, o tienen el potencial para perjudicar, dañar a otras personas. Son las antiguas mal llamadas perversiones o desviaciones sexuales. Su nombre viene a señalar que existe una desviación, en aquello que es atrayente, filia, para el sujeto. Las parafilias son bastante más frecuentes entre los varones que entre las mujeres. Pueden existir más de un trastorno parafílico en una misma persona. Estas son consideradas como trastornos sexuales. Muy bien, vamos a comenzar viendo la primera de las parafilias del día de hoy, y se trata del fetichismo, el cual consiste en la dependencia de algún objeto inerte e inanimado
como estímulo para la excitación y la gratificación sexual. Muchos fetiches utilizan cosas tales como prendas de vestir, prendas de ropa interior, calzado, entre otras cosas. Otros objetos frecuentemente utilizados se caracterizan por su textura particular, como la goma, el plástico o el cuero. La importancia del fetiche varía según el individuo. En algunos casos solo sirve como un calzo, es decir, como un refuerzo de la excitación sexual conseguida a través de medios ordinarios. Por ejemplo, que la pareja lleve una determinada prenda de vestir o un determinado atuendo o un determinado disfraz que potencie la excitación sexual. Aquí importante señalar que el fetiche, es decir, el objeto inanimado, es la fuente fundamental de la estimulación sexual. Es esencial para que exista una respuesta sexual satisfactoria. Por otra parte, es importante señalar que el fetichismo es casi exclusivo de los hombres. Además, también mencionar que existe el fetichismo travestista, del cual hablaré en otro video si lo desean. Me lo dejan saber en los comentarios. Y seguimos con el exhibicionismo, que no es más que la tendencia persistente a enseñar o exponer los órganos genitales a extraños en lugares públicos. Esto generalmente a personas del sexo opuesto. Además, esto va a suceder sin causa alguna, sin ninguna provocación o incitación por parte de la víctima. Esta es una de las parafilias más comunes de las que existen y está mayormente identificada en los varones. Por lo general, estos individuos suelen ser personas tímidas y con dificultades para las relaciones interpersonales. Al provocar una mayor impresión en sus víctimas, esto genera mayor excitación en estos individuos. Por el contrario, el desprecio o la indiferencia a sus genitales o a su persona genera el efecto contrario. Normalmente cuando esto sucede existe una excitación sexual grande durante el exhibicionismo, lo que por lo general el acto concluye o termina con una masturbación delante de la víctima. Por lo general, y es importante destacar este aspecto, no existe intención por parte del individuo de contacto físico ni sexual con la víctima del hecho. Aquí en Cuba, en mi país, estas personas se llaman o se denominan comúnmente pajusos. ¿Cómo se llaman en su país? Déjenmelo saber en los comentarios. Y seguimos con el voyeurismo, que no es más que la tendencia a mirar u observar personas que están realizando una actividad sexual íntima. Estos son los conocidos comúnmente o vulgarmente como mirahuecos. Esta actividad es llevada a cabo sin que la o las personas observadas se percaten de que están siendo observadas. Generalmente esta va acompañada de excitación sexual y masturbación. Aquí importante destacar el hecho de que no existe ni la intención ni el deseo de mantener relaciones sexuales con las personas que están siendo observadas. Y seguimos con el sadomasoquismo, que no es más que la preferencia sexual que implica infligir dolor, humillación o esclavitud a otra persona por el simple disfrute sexual. Estas personas infligen sufrimiento tanto físico como psicológico a otras personas para provocar la excitación sexual. Si la persona es la que prefiere ser el objeto receptor de estos estímulos, se denomina masoquismo. Por el contrario, si la persona es la que obtiene el placer aplicando estos estímulos, estamos hablando de sadismo. En ocasiones, un individuo obtiene excitación sexual tanto de las actividades sádicas como masoquistas. Por lo general, el sadismo se practica con el consentimiento de la otra persona, pero en algunos casos se llevan a cabo fantasías sádicas sin el consentimiento de la otra persona, llegándose a la tortura y a la violación.
En casos mucho más graves y menos comunes, la personalidad sádica puede llegar a cometer asesinatos violentos. Y llegamos a la pedofilia, la cual consiste en mantener actividades sexuales con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. Por lo general, los pedófilos son varones. Esta parafilia es muy poco común en las mujeres. Y estos pedófilos pueden sentirse atraídos lo mismo por niños que por niñas. El comportamiento en esta parafilia es muy variado y va desde desnudarlos y observarlos hasta las relaciones sexuales tanto orales como vaginales como anales. En ocasiones utilizan el uso de la fuerza para someter a sus víctimas. Aquí importante señalar, y ojo con esta parte, que en múltiples ocasiones estas personas seleccionan a sus víctimas dentro de su propio círculo de amistades o dentro de su propio círculo de conocidos, e incluso en múltiples ocasiones seleccionan a sus víctimas dentro de su propia familia. Este delito, junto con la violación, es uno de los delitos más repudiados socialmente en el mundo. Ahora vamos a hablar de la necrofilia, la cual consiste en mantener relaciones sexuales con cadáveres. En los casos más extremos y mucho menos comunes, se puede llegar a asesinar a una persona para luego tener relaciones sexuales con el cadáver de esta. Existen otras parafilias de menor frecuencia en nuestra sociedad, pero algunas de ellas, cuando ocurren, producen una enorme alarma social. A continuación, voy a mencionar algunas. Clastomanía. Excitación al romperle a la pareja la ropa que lleva puesta. Necrofilia. Mantener relaciones sexuales con cadáveres. En los casos más graves puede llegar a asesinar. Hipoxifilia. Excitación masoquista con la falta de respiración, que puede llevar a la muerte al sujeto. Zoofilia. La atracción y práctica sexual con los animales. Coprofilia. Excitación sexual con las heces. Estas personas obtienen placer de oler, saborear, tocar las heces, e incluso presenciar el acto de defecar. Esta práctica erótica se practica tanto de manera individual como colectiva. Algunos coprófilos practican la coprofagia, es decir, la ingesta de heces. Clismafilia. Atracción, placer sexual a través de la introducción de líquidos en el ano, es decir, por la utilización de enemas. Estas personas se realizan los enemas a sí mismos. Somnofilia. La excitación sexual y el orgasmo son obtenidos al mantener relaciones sexuales con una persona desconocida cuando ésta se encuentra dormida. Dicha excitación aumenta por el temor a que esa persona despierte y ser descubierto. Acrotomofilia. Consiste en sentir deseo sexual o preferencia por alguien que tiene un miembro amputado, aunque aparte de la amputación, sus cánones de belleza son estándar. Muchas veces, los acrotomofílicos terminan amputándose uno de sus propios miembros. Existen muchas más parafilias, e incluso solo de los diferentes tipos de fetiches que existen daría para otro vídeo más. Si quieren otro vídeo con las parafilias que faltaron, o uno sobre los diferentes tipos de fetiches que se conocen, déjenmelo saber en los comentarios. Aquí se han mencionado a lo largo del vídeo las más comunes y más conocidas, y otras menos conocidas como las que acabamos de ver. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden que el conocimiento no ocupa espacio, así que carguen con todo el conocimiento que puedan en su mochila. Recuerden que el conocimiento es poder, así que depende de ustedes convertirse en poderosos. Además, no hay mayor gesto de nobleza que ayudar a los demás. Comiencen a practicar su nobleza, y qué mejor forma de empezar que ayudándome con el canal. Suscríbase, denle like, comente y comparta. Sin más, un abrazo psicológico y hasta la próxima.